Álvaro García Linara, no sin antes darle una calurosa bienvenida a nuestra jefa de gobierno, la anfitriona de esta casa, quien es una prueba de que sí es posible materializar las utopías. Bienvenida, jefa de gobierno, y gracias por recibir este congreso. Bienvenido, Álvaro. Adelante. Oigan, un saludo muy cariñoso y respetuoso a todos, a todas las personas que están acá. Un honor compartir con nuestra jefa del gobierno de la Ciudad de México, con Noemí, con Gilán, con Ana Francis y con los organizadores de este extraordinario encuentro panamericano. De verdad, a los organizadores, 1000 puntos por hacer este esfuerzo de integración práctica. Yo quiero brevemente comentar y usar la línea de trabajo que ha utilizado Noemí sobre el mundo que estamos viviendo y especialmente el mundo que enfrenta esta nueva generación. Es un mundo tenebroso, pocas veces visto. Es un mundo tenebroso en el que en Gaza asesinan impunemente a niños bajo el pretexto de la protección de la civilización occidental. Un mundo tenebroso en el que en Argentina el presidente considera que los derechos los derechos sociales son un agravio a los capaces y a los competentes que se han esforzado mucho para ser ricos y poderosos. Un mundo tenebroso en el que en Europa se considera la industria armamentística para los que no hay dinero, no hay límite para el dinero, se considera que es una industria amigable con el medio ambiente. Un mundo tenebroso en el que en Bolivia consideran a los indígenas como una tara social que quiere abolir la natural supremacía de los criollos. Es un mundo terrible. Y es más terrible cuando uno se da cuenta que estas maldades siempre han existido, pero nunca habían tenido un respaldo social. Eso es lo tenebroso, lo terrible. Estas maldades se están cometiendo no solamente por la enfermiza acción de algunos presidentes o gobernantes, sino con el respaldo de sectores sociales. Y eso es lo que tiene que llevarnos a preocuparnos. Una manera de resolver este problema es decir, bueno, son objeto de un engaño. Es una manera simple, fácil, pero no es correcta. Y mi propuesta es tomar eso como síntoma. La maldad social es un síntoma. Y la pregunta es, ¿síntoma de qué? Es un síntoma de un malestar. Solamente que llevado de la manera pervertida, canalizado de la manera pervertidamente por gobernantes, por ciertos gobernantes. Es un síntoma de los perdedores de la globalización que en los últimos 40 años han visto sus países desindustrializarse, han visto aumentar la precariedad, han visto los ingresos de las clases laboriosas estancarse. Es un síntoma de los perdedores del neoliberalismo que han visto aumentar las desigualdades en sus países. Pero también, y ojo, en algunos países es un síntoma de una falla de gobiernos progresistas y de izquierda que han frustrado a parte de la población. Todo ese malestar, lo que ha hecho la extrema derecha es canalizarlo, retorcerlo, prostituirlo, envilecerlo y convertirlo en programa político. La extrema derecha de la que nos habla Noemí es una manera envilecida de canalizar el resentimiento y el malestar y el enojo social por vías autoritarias, desiguales y jerárquicas.
Es importante tener con precisión cuáles son las características de este autoritarismo conservador que está emergiendo con fuerza en el mundo. A diferencia del fascismo de los años 30, liberal primero y luego proteccionista, este autoritarismo se ha electoralizado, es decir, utiliza las reglas de la democracia liberal para legitimarse, para obtener en el voto la legitimación para emprender su ataque a mujeres empoderadas, indígenas empoderados, trabajadores sindicalizados, derechos sociales. Es una derecha entonces que no se enfrenta ni desconoce la democracia liberal. Se introduce, la vacía de contenido, la utiliza para legitimarse y luego desde el Estado comienza ahora a dar el conjunto de instituciones participativas, igualitarias y democráticas de las sociedades. Una segunda característica de este autoritarismo conservador es que está modificando el régimen de legitimación global y el régimen de acumulación económica global. Estamos pasando de un tipo de neoliberalismo triunfante y globalizado a un tipo de neoliberalismo soberanista, que parece un oxímoron, una contradicción en sí mismo. Pero es neoliberal hacia adentro, es decir, autoritario, aumentando injusticias, jerarquizando, aumentando la desigualdad, pero hacia afuera implementando políticas proteccionistas. Pareciera que esa va a ser la nueva forma del desarrollo del capitalismo contemporáneo. Y va a disputar la hegemonía global con lo que algunos teóricos llaman el capitalismo político que se desarrolla en China, que es mucho más globalizado. Entonces tenemos un neoliberalismo soberanista con injusticias y neoliberal para los trabajadores internamente, para precarizarlos y quitar derechos, pero proteccionista hacia el resto de los países. Sí, la globalización está mutando, no está desapareciendo, está mutando, se está reconfigurando. Y lo peor es que la manera de enfrentar sus retos es crear un mundo polarizado. Ellos polarizan entre un nosotros y un los otros. ¿Quiénes son los otros? Los migrantes, los sindicalistas, los indígenas, las mujeres empoderadas, los más débiles. Crean entonces un mundo donde hay los buenos, blancos, católicos, propietarios, y los otros que ponen en riesgo su civilización, el resto del mundo, es decir, nosotros. ¿Cómo enfrentar estos síntomas? Saber bien qué es lo que pasa y entender por qué tiene base social. ¿Qué estamos haciendo nosotros o qué no estamos haciendo nosotros para que trabajadores, sectores populares, sectores medios, voten por ellos o se sientan convocados por ellos? Y este es un reto para el progresismo mundial y especialmente latinoamericano. ¿Cómo canalizamos el malestar de manera creativa y comunitaria? ¿Cómo canalizamos el resentimiento y el enojo social por las frustraciones acumuladas hacia formas solidarias, asociativas y de bienestar colectivo? Es decir, tenemos que disputarle a la derecha la salida de mundo, la visión de mundo, el horizonte de mundo. Y eso no se hace solamente contentándonos
con reproducir las buenas cosas que hicimos antes. Se trata de recuperar la audacia, se trata de recuperar la calle, se trata de recuperar voluntad y esperanza colectiva. Ellos generan un tipo de esperanza negativa fundada en el odio. Y nosotros tenemos que intentar construir un tipo de esperanza positiva fundada en la solidaridad y la camaradería y la hermandad y la igualdad. Y la manera en que propongo que debemos intentar centralizar esos tres temas es en algo que conversábamos esta mañana, lo hemos denominado el trilema democrático. La capacidad de los gobiernos progresistas, o si estamos en oposición, de las propuestas progresistas y de izquierda, de visualizar un mundo donde la gente mejore sus condiciones de vida prácticas. Yo decía esta mañana, la economía está en el centro hoy del debate político. Hoy la política es economía concentrada, si ustedes quieren. Plantear maneras de resolver el malestar económico, que los salarios son bajos, que hay maltrato patronal, que está mal la salud y la educación, que no me alcanzan los ahorros para poder poner un adelanto para comprar una bici o una moto o un carro o un cuartito para vivir de manera independiente. La solución económica. No puede haber progresismo en gobierno que se consolide, o progresismo o izquierda que pueda llegar al gobierno si no tiene un modelo creíble, palpable, de mejora sustancial de las condiciones de vida. Ahí tiene que centralizar el pivote, eje del resto de sus propuestas. En el caso de México estamos en la primera oleada. En otros países de América Latina la primera oleada ya está pasando. Y el gran problema que tenemos en América del Sur es que aún nos cuesta crear una segunda propuesta de reformas de segunda generación. Las reformas de primera generación, distribución de la riqueza, mayor soberanía, ampliación de derechos, han obtenido su resultado. Pero si nos quedamos ahí 15 años, estas declinan. Y para que no declinen necesitamos reinventar una nueva oleada, unas nuevas reformas de segunda generación que superen los límites de la primera. Este es ahorita el gran dilema del progresismo latinoamericano. En Bolivia, en Argentina, en Ecuador, en el Perú. Lo va a hacer en Colombia posiblemente. A ustedes les tocará de aquí a unos años por delante. ¿Cuáles son esas reformas que van más allá de lo que ya se hizo? No es fácil. Yo lo estoy formulando rapidísimo. Pero convertirlo en propuesta que cautive la esperanza social es una cosa complicada. ¿Cómo hacer que esa distribución de la riqueza sea sustentable en el tiempo y ampliar la participación social? A ese trilema democrático le he puesto el nombre de democracia compuesta, de democracia compuesta y radicalizada. Yo creo que es en esta posibilidad de reinventar la democracia bajo el eje de crecimiento económico, distribución de la riqueza y mayor participación que vamos a poder no solamente enfrentar al autoritarismo, a las derechas extremas, a los fascismos, sino vamos a poder convertir el malestar y el resentimiento social en una actitud creativa, propositiva, de solidaridad y de avance hacia el porvenir. Es la generación de ustedes, jóvenes, las que tienen al frente esa gran tarea. Nosotros hicimos lo que nos tocó en la guerra pasada. Y ahora les toca a ustedes mostrar de que pueden hacer cosas mejores que nosotros, recogiendo las experiencias de los que hicimos algo años atrás. Así es que, órale, a meterle ganas. Muchas gracias. Bienvenido, Álvaro. Adelante.
Oigan, un saludo muy cariñoso y respetuoso a todos, a todas las personas que están acá. Un honor compartir con nuestra jefa del gobierno de la Ciudad de México, con Noemí, con Ilan, con Ana Francis y con los organizadores de este extraordinario encuentro panamericano. De verdad, a los organizadores, 1000 puntos por hacer este esfuerzo de integración práctica. Yo quiero brevemente comentar y usar la línea de trabajo que ha utilizado Noemí sobre el mundo que estamos viviendo y especialmente el mundo que enfrenta esta nueva generación. Es un mundo tenebroso, pocas veces visto. Es un mundo tenebroso en el que en Gaza asesinan impunemente a niños bajo el pretexto de la protección de la civilización occidental. Un mundo tenebroso en el que en Argentina el presidente considera que los derechos los derechos sociales son un agravio a los capaces y a los competentes que se han esforzado mucho para ser ricos y poderosos. Un mundo tenebroso en el que en Europa se considera la industria armamentística para los que no hay dinero, más bien no hay límite para el dinero, se considera que es una industria amigable con el medio ambiente. Un mundo tenebroso en el que en Bolivia consideran a los indígenas como una tara social que quiere abolir la natural supremacía de los criollos. Es un mundo terrible. Y es más terrible cuando uno se da cuenta que estas maldades siempre han existido, pero nunca habían tenido un respaldo social. Eso es lo tenebroso, lo terrible. Estas maldades se están cometiendo no solamente por la enfermiza acción de algunos presidentes o gobernantes, sino con el respaldo de sectores sociales. Y eso es lo que tiene que llevarnos a preocuparnos. Una manera de resolver este problema es decir, bueno, son objeto de un engaño. Es una manera simple, fácil, pero no es correcta. Y mi propuesta es tomar eso como síntoma. La maldad social es un síntoma. Y la pregunta es, ¿síntoma de qué? Es un síntoma de un malestar, solamente que llevado de la manera pervertida, canalizado de la manera pervertidamente por gobernantes, por ciertos gobernantes. Es un síntoma de los perdedores de la globalización que en los últimos 40 años han visto sus países desindustrializarse, han visto aumentar la precariedad, han visto los ingresos de las clases laboriosas estancarse. Es un síntoma de los perdedores del neoliberalismo que han visto aumentar las desigualdades en sus países. Pero también, y ojo, en algunos países es un síntoma de una falla de gobiernos progresistas y de izquierda que han frustrado a parte de la población. Todo ese malestar, lo que ha hecho la extrema derecha es canalizarlo, retorcerlo, prostituirlo, envilecerlo y convertirlo en programa político. La extrema derecha de la que nos habla Noemí es una manera envilecida de canalizar el resentimiento y el malestar y el enojo social por vías autoritarias, desiguales y jerárquicas. Es importante tener con precisión cuáles son las características de este autoritarismo conservador que está emergiendo con fuerza en el mundo. A diferencia del fascismo de los años 30, liberal primero y luego proteccionista, este autoritarismo se ha electoralizado. Es decir,
utiliza las reglas de la democracia liberal para legitimarse, para obtener en el voto la legitimación para emprender su ataque a mujeres empoderadas, indígenas empoderados, trabajadores sindicalizados, derechos sociales. Es una derecha entonces que no se enfrenta ni desconoce la democracia liberal. Se introduce, la vacía de contenido, la utiliza para legitimarse y luego desde el Estado comienza ahora a dar el conjunto de instituciones participativas, igualitarias y democráticas de las sociedades. Una segunda característica de este autoritarismo conservador es que está modificando el régimen de legitimación global y el régimen de acumulación económica global. Estamos pasando de un tipo de neoliberalismo triunfante y globalizado a un tipo de neoliberalismo soberanista, que parece un oxímoron, una contradicción en sí misma. Pero es neoliberal hacia adentro, es decir, autoritario, aumentando injusticias, jerarquizando, aumentando la desigualdad, pero hacia afuera implementando políticas proteccionistas. Pareciera que esa va a ser la nueva forma del desarrollo del capitalismo contemporáneo. Y va a disputar la hegemonía global con lo que algunos teóricos llaman el capitalismo político que se desarrolla en China, que es mucho más globalizado. Entonces tenemos un neoliberalismo soberanista con injusticias y neoliberal para los trabajadores internamente, para precarizarlos y quitar derechos, pero proteccionista hacia el resto de los países. Sí, la globalización está mutando, no está desapareciendo, está mutando, se está reconfigurando. Y lo peor es que la manera de enfrentar sus retos es crear un mundo polarizado. Ellos polarizan entre un nosotros y un los otros. ¿Quiénes son los otros? Los migrantes, los sindicalistas, los indígenas, las mujeres empoderadas, los más débiles. Crean entonces un mundo donde hay los buenos, blancos, católicos, propietarios, y los otros que ponen en riesgo su civilización, el resto del mundo, es decir, nosotros. ¿Cómo enfrentar estos síntomas? Saber bien qué es lo que pasa y entender por qué tiene base social. ¿Qué estamos haciendo nosotros o qué no estamos haciendo nosotros para que trabajadores, sectores populares, sectores medios, voten por ellos o se sientan convocados por ellos? Y este es un reto para el progresismo mundial y especialmente latinoamericano. ¿Cómo canalizamos el malestar de manera creativa y comunitaria? ¿Cómo canalizamos el resentimiento y el enojo social por las frustraciones acumuladas hacia formas solidarias, asociativas y de bienestar colectivo? Es decir, tenemos que disputarle a la derecha la salida de mundo, la visión de mundo, el horizonte de mundo. Y eso no se hace solamente contentándonos con reproducir las buenas cosas que hicimos antes. Se trata de recuperar la audacia, se trata de recuperar la calle, se trata de recuperar voluntad y esperanza colectiva. Ellos generan un tipo de esperanza negativa fundada en el odio.
y nosotros tenemos que intentar construir un tipo de esperanza positiva fundada en la solidaridad y la camaradería y la hermandad y la igualdad. Y la manera en que propongo que debemos intentar centralizar esos tres temas es en algo que conversábamos esta mañana, lo hemos denominado el trilema democrático. La capacidad de los gobiernos progresistas, o si estamos en oposición, de las propuestas progresistas y de izquierda, de visualizar un mundo donde la gente mejore sus condiciones de vida prácticas. Yo decía esta mañana, la economía está en el centro hoy del debate político. Hoy la política es economía concentrada, si ustedes quieren. Plantear maneras de resolver el malestar económico, que los salarios son bajos, que hay maltrato patronal, que está mal la salud y la educación, que no me alcanzan los ahorros para poder poner un adelanto para comprar una bici o una moto o un carro o un cuartito para vivir de manera independiente. La solución económica. No puede haber progresismo en gobierno que se consolide, o progresismo o izquierda que pueda llegar al gobierno si no tiene un modelo creíble, palpable, de mejora sustancial de las condiciones de vida. Ahí tiene que centralizar el pivote, eje del resto de sus propuestas. En el caso de México estamos en la primera oleada. En otros países de América Latina la primera oleada ya está pasando. Y el gran problema que tenemos en América del Sur es que aún nos cuesta crear una segunda propuesta de reformas de segunda generación. Las reformas de primera generación, distribución de la riqueza, mayor soberanía, ampliación de derechos, han obtenido su resultado. Pero si nos quedamos ahí 15 años, estas declinan. Y para que no declinen necesitamos reinventar una nueva oleada, unas nuevas reformas de segunda generación que superen los límites de la primera. Este es ahorita el gran dilema del progresismo latinoamericano. En Bolivia, en Argentina, en Ecuador, en el Perú. Lo va a hacer en Colombia posiblemente. A ustedes les tocará de aquí a unos años por delante. ¿Cuáles son esas reformas que van más allá de lo que ya se hizo? No es fácil. Yo lo estoy formulando rapidísimo. Pero convertirlo en propuesta que cautive la esperanza social es una cosa complicada. ¿Cómo hacer que esa distribución de la riqueza sea sustentable en el tiempo y ampliar la participación social? A ese trilema democrático le he puesto el nombre de democracia compuesta, de democracia compuesta y radicalizada. Yo creo que es en esta posibilidad de reinventar la democracia bajo el eje de crecimiento económico, distribución de la riqueza y mayor participación que vamos a poder no solamente enfrentar al autoritarismo, a las derechas extremas, a los fascismos, sino vamos a poder convertir el malestar y el resentimiento social en una actitud creativa, propositiva, de solidaridad y de avance hacia el porvenir. Es la generación de ustedes jóvenes las que tienen al frente esa gran tarea. Nosotros hicimos lo que nos tocó en la guerra pasada. Y ahora les toca a ustedes mostrar de que pueden hacer cosas mejores que nosotros, recogiendo las experiencias de los que hicimos algo años atrás. Así es que órale, a meterle ganas. Muchas gracias.